Días. Hoy es 13 de julio y es nuestra segunda sesión del módulo 3. Adelante, profesor Cárdenas. Gracias, querido Guido. Nuevamente, estimados amigos de la familia CIES, es un gusto estar en esta segunda sesión. La primera ha sido de gran interés con todo ese bagaje académico de conocimiento, llamaremos, sobre el tema de los ERPs, cómo se comporta la empresa en el siglo XXI. Ha sido una sesión muy agradable, muy interesante. Agradecer a la gente de la compañía de advisory, fundamentalmente en transmitir ese su expertise, ¿no? Entonces hoy vamos a dar el paso nuevamente a Juan y obviamente con su equipo, a Juan Pablo, dentro de lo que va a ser esta sesión de hoy que se tiene planificada. Juan y Juan Pablo, bienvenidos a esta segunda sesión y la sala, el micrófono, el video es todo de ustedes. Excelente, muchísimas gracias por la introducción, Yamil. Antes que nada, saludar a todo el eh, equipo de CIES. Les agradecemos mucho por el esfuerzo que hacen de sacrificar su fin de semana para poder enriquecer sus conocimientos y esperamos que lo que nosotros podamos aportarles sea de interés y además que sea de beneficio también eh, para sus actividades. Eh, yo diría que en esta sesión vamos a tener una experiencia un poco más práctica por lo siguiente. Eh, cuando, bueno, antes de continuar, voy a aprovechar de presentar a Juan Pablo. Él es nuestro gerente de desarrollo. Él es ingeniero se ha titulado justamente en Bolivia, en la UPB, me parece, y tiene muchísimos años desarrollando en un área en la que no siempre los desarrolladores se animan, es decir, eh, normalmente los desarrolladores a veces nos metemos con las herramientas estándares, pero meterse a tratar de integrar software dentro de una herramienta como SAP requiere de un cierto grado de audacia y Juan Pablo tiene esa característica. Entonces, bienvenido Juan Pablo. Él ha tenido ya muchísimos años eh, de experiencia en lo que es desarrollo en general, principalmente, obviamente ahora con todo lo que es el ambiente SAP. Y la idea de esta presentación, que habla de registros electrónicos, es comentar, por un lado, yo voy a hacer una pequeña introducción, digamos, que es teórica respecto a las definiciones de lo que son los registros electrónicos. Ustedes los conocen más que nadie porque obviamente trabajan con esta su herramienta principal de trabajo, ¿no? Sin embargo, viene bien, como lo hicimos la vez pasada, en lo que era la definición de un ERP como introducción a lo que viene más adelante, pegamos también una pequeña introducción a un poco más académico, digamos, de lo que son los registros electrónicos. Y después le he pedido a Juan Pablo que en particular, en vez de hacernos una charla magistral de lo que son los registros electrónicos, sea más bien un intercambio de las experiencias que él y nosotros hemos tenido en todo lo que ha sido nuestra actividad en el ámbito de las empresas de la salud, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, yo creo que lo que ustedes van a ver son una serie de experiencias que no necesariamente, como les dije, es una charla magistral de conocimiento de todo lo que tiene que ver con el registro electrónico en el ámbito de la informática, en el área de la salud, sino más bien un conjunto de experiencias que hacen a nuestro quehacer, ¿sí? Entonces, que ustedes puedan recoger y hacer sobre todo también preguntas, porque como esto tiene que ver con experiencias personales ya nuestras, de todo aquello que puedan surgir como inquietudes. Em, entonces, dicho eso, yo voy a comenzar con esa introducción. Luego le voy a dejar a Juan Pablo que continúe con lo que le he sugerido que sea el material de hoy día. Y al final, como les comenté antes, yo tenía una pequeña parte de lo que es BI y AI. O sea, ¿se acuerdan que la vez pasada hablamos de lo que era inteligencia de negocios inteligencia artificial? Entonces yo tenía un pequeño complemento y gracias al aporte de Leonardo y a su inquietud, este se ha convertido en un desarrollo un poco más grande.
Entonces, ese está optativo dependiendo del tiempo que nos pueda sobrar. Entonces, voy a comenzar compartiendo mi pantalla. Ustedes me avisan si es que ya está visible. Ok, Ya se ve. Perfecto. Ok, bueno, después de esa pequeña introducción, entonces, vamos a comenzar con esta definición de lo que son los registros electrónicos de salud, ¿no? Como les comenté, vamos a compartir esta función o dirá, esta sesión con Pablo y vamos a comenzar con la presentación. Ok, eh, más que una definición de lo que son los registros electrónicos de salud, lo que voy a hacer en este momento es compartir los diferentes tipos de registros electrónicos de salud que encontramos dentro del estado del arte, digamos, de lo que es este tema tan interesante, que, sobre todo para ustedes que están involucrados en todo lo que es el área de la salud y con todo el interés de la innovación permanente. Y entonces vamos a comenzar definiendo diferentes sistemas electrónicos o registros electrónicos que están relacionados al área de la salud. En algunos casos las diferencias son menores, pero es importante poderlas conocer para poder entender por dónde es que nosotros nos manejamos. Entonces voy a comenzar con los registros médicos electrónicos, que básicamente son todos aquellos registros que tienen que ver con la historia clínica de un paciente. Evidentemente los registros electrónicos de salud están íntimamente relacionados a lo que es la historia clínica del paciente, aunque no necesariamente como única herramienta. En el caso de lo que se denominan los EMRs, básicamente son historias clínicas, pero que están organizadas y diseñadas para organizaciones particulares que generalmente no comparten este tipo de información por dos motivos. Uno de ellos es porque, por ejemplo, puede ser que sea la historia clínica que tiene un centro médico dedicado a una especialidad, por ejemplo, el gastro, que son historias clínicas, pero que están exclusivamente dedicadas a todo lo que es una especialidad particular del área de la salud. Y entonces pueden ser centros médicos, grandes o pequeñas clínicas, hospitales, que en general se concentran en atender su área específica de necesidad, ¿sí? Que puede ser, como les digo, alguna especialidad médica. Otro de los casos son organizaciones como por ejemplo la de ustedes, que tienen que asegurarse de tener información suficiente para atender al paciente, que es el fin principal de las historias clínicas de salud, pero adicionalmente ustedes cumplen un rol que no solamente va con el lado de la salud, sino que cumplen también con un rol eh, para el cual tienen que aportar estadísticas a nivel mundial, ¿sí? Es decir, ustedes generan una serie de estadísticas en el ámbito social que va más allá de solamente el tratamiento médico, y estas estadísticas, digamos, los diferencian de alguna manera de cualquier otro centro médico en general. Están orientados a un área particular. Y entonces, en ese caso, ustedes tienen registros médicos de salud especializados, ¿sí? En los cuales están las diferentes categorías que pueden haber en las especialidades médicas, pero adicionalmente, por ejemplo, poder recopilar información sociodemográfica y cuestionarios sobre tratamiento a la mujer, por ejemplo, o atención de problemáticas que tienen las personas, es decir, no solamente atienden áreas de salud, sino a veces eh, educación sexual o atención y consejería para casos de abuso, etcétera. Entonces, si se fijan, ustedes también cumplen con este tema de tener registros específicos eh,
pero no porque estén dedicados a una especialidad, sino porque tienen varias especialidades, pero en particular tienen una orientación que necesitan ustedes generar más datos estadísticos para una de sus funciones particulares, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ustedes tienen una historia clínica, pero que va orientada a la parte, a un área específica, y seguramente no toda la información que ustedes generan es de interés para todas las demás instituciones, por ejemplo, que practican la salud en Bolivia, por decir algo, ¿sí? Eh, por otro lado están los registros de salud electrónica. Estos de aquí tienen una diferencia, que la principal es que son sistemas de historias clínicas también, son un poco más amplias en cuanto a su difusión. Es decir, la idea es, por ejemplo, aquellas historias clínicas que se tratan de establecer a nivel general para poder compartir la información también con diferentes centros médicos, ¿sí? Y ahí están los diferentes esfuerzos de normalización de, no sé, por ejemplo, en cuanto a intercambio de información, el HL7 y sus diferentes versiones, o por ejemplo, tener protocolos de alguna manera estandarizados para que podamos referirnos a códigos CUPS, por ejemplo, que de alguna manera específica hacen una homologación de lo que son los diferentes tratamientos y protocolos de la salud a nivel general, en un esfuerzo de tratar de que la historia clínica eh, esté abierta para que cuando un paciente se acerque a cualquier centro médico, su historia clínica sea no solamente la que se ha recopilado en ese centro médico particular, sino que sea su historia clínica en general, que uno pueda tener acceso, por ejemplo, a sus análisis de laboratorio, tomografías y otro tipo de diagnósticos que tiene el paciente, no solamente en el ámbito de esa clínica o hospital, sino en toda su vida. Ese es un esfuerzo que eh, están intentando hacer en diferentes países, en algunos tienen mucho más avanzado el tema que en otros, eh, pero el esfuerzo es importante, ¿no? Porque pasa por tratar de que, uno, todas las instituciones estén de acuerdo en poder compartir su información, y dos, porque la tecnología de alguna manera permita el diálogo entre diferentes instituciones, porque obviamente cada institución tiene su propio software, tiene sus propias herramientas tecnológicas, diferentes sistemas operativos, diferentes softwares de base, y entonces poder intercambiar información no solo pasa por una decisión política, digamos, de las instituciones de querer hacerlo, sino además pasa por un tema de tecnología, ¿no? De poder hacer que eh, no se va a poder, digamos, poner un software a todas las empresas y organizaciones, pero sí lograr la interoperabilidad entre las diferentes organizaciones. Justamente el área de la inteligencia artificial es uno de los ámbitos en los que más apoyo está comenzando a dar, ¿no? Es decir, el esfuerzo de poder hacer un codificador único, pero además compartir la información electrónica que está en diferentes formatos, llevarlas a una sola plataforma, es algo que realmente es un trabajo titánico. Y la inteligencia artificial, evidentemente, es una de las áreas en las cuales va a empezar a desarrollarse muchísimo, el poder lograr que múltiples plataformas, múltiples escenarios, múltiples intereses logren ponerse en un esquema de interoperabilidad, de tal manera que se pueda lograr, ojalá, un registro electrónico de pacientes único en general, ¿no? Y si esto está digamos, en una plataforma electrónica, y se logran esos esfuerzos, esto me pediría que en un futuro yo pueda viajar a cualquier país y si tengo algún percance, el médico pueda ver todo mi historial, no importa de qué país esté proviniendo, ¿no? Y eso, si estoy haciendo turismo, es buenísimo porque eh, cuando tenemos un percance y estamos en otro lugar, para el médico hay que contarle todo y obviamente uno no transmite todo lo que necesita a veces conocer el médico, ¿no? Entonces, los registros de salud electrónico tienen esa particularidad y esa orientación. El siguiente componente es el de registros personales de salud. Últimamente, con una serie de aplicaciones que se están comenzando a poner en el mercado, dispositivos también como estos, los Apple Watch y otro tipo de relojes que uno puede medir la presión arterial, etcétera, eh, nos están permitiendo dos cosas. Uno es que el paciente, digamos,
tenga acceso a herramientas que ayuden a descargar un poco el recargado sistema de salud. Significa que el mismo paciente puede tener un registro de su información clínica, ¿sí? Y que el mismo paciente, además, como ahora los centros médicos suelen mandar los resultados de diagnósticos tanto al paciente como al médico que los ha solicitado, entonces el mismo paciente tiene acceso a las radiografías, a hemogramas, análisis de laboratorio, etcétera, de tal manera que el propio paciente también puede hacer algo de gestión. El único riesgo con esto es que obviamente es muy difícil diferenciar qué es bueno que el paciente pueda hacer prescindiendo de un centro médico de salud y que ya no. Por ejemplo, el caso de la automedicación es un tema que es crítico, peligroso y complicado, ¿sí? Pero por otro lado, el que ciertas cargas se descarguen del sistema de salud también es un aliciente. Entonces, este es un sistema de registro que en este momento está en desarrollo porque las herramientas recién se están desarrollando, es decir, no hace muchos años que yo recibo la información de mis diagnósticos en forma electrónica y que la puedo almacenar en mi celular, por ejemplo. Eh, la telemedicina, que es uno de los mecanismos en los cuales yo también puedo acercar la salud a mi casa y la atención, digamos, y el registro también, grabando una sesión, por ejemplo, de una videoconferencia de telemedicina. Son herramientas y estos Apple Watch o cualquier reloj, digamos, inteligente o dispositivos celulares que tienen aplicaciones en ese sentido, todavía son más gadgets que herramientas totalmente fiables y por lo tanto la norma de su uso tampoco está definida, ¿no? Pero se prevé que justamente esta va a ser un área que va a ayudar poco a poco a descargar alguna parte de la carga que tienen los centros de salud, de tal manera que lo que pueda ser ejecutado sin ir a un centro médico eh, va a ser bueno. Pero como les digo, está en una etapa de desarrollo y los riesgos que eso implica, quizás en este momento, mientras no esté más normado, puedan ser mayores que los beneficios, ¿sí? El tema de la automedicación quizás es el más crítico. El acceso a través de Internet. Yo mando mis síntomas y el Internet me da todo tipo de diagnósticos y todo tipo de tratamientos. Y claro, en algún momento habrán ese tipo de facilidades cuando estén legisladas y cuando estén proporcionadas por una inteligencia artificial probada y que por lo tanto ciertas áreas de la medicina empezarán a ser autónomas en una relación entre paciente y un doctor de cierto nivel o por ejemplo una atención primaria generada por la inteligencia artificial. En cambio ahora, en realidad lo que uno encuentra en la red es una serie de consejos que van por todo tipo, ¿no? Hay páginas muy serias, hay páginas no tan serias y por lo tanto, mientras no esté más normado, ahorita es un riesgo, es una ayuda para descargar algo y llevar la medicina al hogar, pero eh, por otro lado, en este momento es más riesgoso que positivo. Luego están los sistemas de información de salud, los GIS. Eh, Estos son sistemas que obviamente contemplan los registros médicos electrónicos de historia clínica. Ese es lo que uno generalmente espera de un GIS. Sin embargo, el GIS tiene un alcance más amplio, ¿sí? Es decir, el GIS no solamente ve y administra la parte de la historia clínica del paciente, incorpora de manera más integral mm, todo lo que está en la interrelación con eh, diagnósticos, laboratorios, tomografías, es decir, tanto sonografías como imagenología, pero también involucra funciones administrativas, ¿no? Por ejemplo, la reserva de pacientes, la administración de camas en un hospital, todo lo que es hotelería, etcétera. Entonces, un GIS, además de atender la historia clínica de una manera amplia y además integrada con las áreas de diagnóstico y las consultas, involucra también entonces tareas administrativas, ¿sí? Contempla, por ejemplo, la gestión de los datos de la compañía, parte del apoyo a la facturación, digamos, eh, de, de un paciente, aunque uno puede encontrar un ERP que haga eficientemente y de manera interesante tareas de manejo de farmacias, por ejemplo, inventarios de farmacias,
facturación de pacientes y también hay sistemas de reservas. Un GIS normalmente contempla todas estas herramientas, pero de una manera más enfocada a lo que es el sistema del área de salud, ¿no? En el caso de los inventarios, por ejemplo, poder administrar las fechas de vencimiento de medicamentos, en fin. Otros tipos de registros electrónicos, lo que son los SRs. Estos son básicamente registros que se refieren al almacenamiento del archivo de una institución. Yo me acuerdo que en una oportunidad aquí en República Dominicana, el interés particular que tenía un hospital muy grande al cual atendimos, que es cliente nuestro, su principal motivación no era tanto el tema de pacientes, sino que tenían galpones llenos de archivos de historias clínicas, ¿no? Y lo que querían ellos es que nosotros veamos y les demos una solución de digitalización, en fin. Al final les hicimos sugerencias porque no era nuestra área de trabajo, pero evidentemente cuando tú entras a un hospital grande, que además tiene muchos años de historia, las historias clínicas que tienen en papel, la mitad están comidas por ratones, pero además están en un desorden que a veces cuesta encontrar la historia clínica de un paciente y a veces, sobre todo en países como este que tiene mucha humedad, las páginas incluso están medio ya borrosas, en fin, es decir, eh, ese archivo histórico que es tan importante, que muchas veces no solo tiene connotaciones para ayudar a la salud del paciente, sino a veces cumple con funciones de respaldo legal también. Eh, Cuando ustedes tienen una demanda por ¿no? una supuesta mala praxis, eh, los archivos clínicos son justamente una herramienta que nos puede ayudar, la historia clínica, que puede ayudar a respaldar, digamos, el tratamiento que ha recibido un paciente. Entonces, estos archivos inmensos son de mucha utilidad, pero como les comenté, cuando ya tienes mucha historia y cuando tu hospital tiene muchos pacientes, es inmanejable lo que es físico. Entonces, esto de los registros clínicos electrónicos se refiere a esa área en la cual todo lo que es la documentación misma se empieza a manejar de manera electrónica. Muchas veces no solamente es eh, que yo pueda escanear esas historias clínicas y tenerlas en un medio electrónico, sino también la administración tipo biblioteca de esta documentación. Cuando necesito una historia clínica en físico, eh, a veces no sé quién la tiene, quizás se la prestaron a un médico, por ejemplo, un paciente se acerca, va a tener una cita clínica, digamos, con el médico, y entonces se le lleva físicamente el archivo al médico, al consultorio. Se atiende al paciente y después quizás ese archivo se queda en el escritorio o en el consultorio de ese médico, y cuando el paciente va a otra especialidad, bueno, hay que empezar a buscar dónde quedó. Entonces, parte de los registros clínicos electrónicos tiene que ver con esa administración tipo biblioteca, de saber la documentación que sí todavía sigue en físico, dónde se encuentra, ¿sí? A quién se la ha entregado, en fin. Entonces, básicamente son diferentes tipos de herramientas que están diseñadas y orientadas a lo que es la administración de la documentación, ¿sí? No solamente del contenido, sino la documentación en sí. Bueno, los LIS, los sistemas de laboratorio, son otro tema que son bastante cotizados y populares en este tiempo y pasan por diferentes tipos de sistemas. Cuando hicimos la introducción de lo que era un sistema, eh, dijimos que un sistema, por ejemplo, no era solamente un software, ¿sí? Es decir, cuando pensamos en un software, cuando pensamos en un LIS, lo primero que hacemos es pensar en buscar un sistema que lo que haga es administrar mis resultados de laboratorio, ¿sí? Pero aunque sí es un sistema para administrar diagnósticos y resultados de laboratorio, suele ser, digamos, además la primera función que le damos a un LIS, es decir, tenemos todos nuestros análisis de alguna manera desorganizados y queremos organizarlos, relacionarlos con si ya fue facturado, no fue facturado, si fue despachado, entregado, si además necesito reactivos para hacer estos tipos de análisis, en fin, de alguna manera está todavía
en una primera instancia entra a la institución y a la organización como una herramienta de apoyo administrativo. Sin embargo, cuando hablamos de sistemas, ya sabemos que esto incluye no solamente lo que es el software, sino, por ejemplo, las personas que están involucradas en todo este proceso, pero también los dispositivos, ¿sí? Y cuando hablamos de personas, hablamos, por ejemplo, de laboratoristas, biotecnólogos también, que lo que hacen es la práctica del análisis. Reciben una solicitud, utilizan reactivos, procesan la muestra y generan resultados, escriben informes, ¿sí? Son parte del sistema. Y entonces, si les damos herramientas para que ellos puedan ir automatizando esa parte de alguna forma, ya estamos ampliando un poco nuestro sistema de laboratorio. Sin embargo, por otro lado, se incorporan máquinas que realizan hemogramas en cuestión de pocos minutos, en los cuales uno va eh, colocándoles la muestra, una serie de dispositivos en los cuales uno coloca la muestra y el dispositivo es el que hace el análisis y entrega los resultados, ¿sí? Entonces, esta máquina, por ejemplo, ya es parte de mi sistema y luego me entregará en un papel un resultado para que yo se lo entregue al paciente. Sin embargo, cuando hablábamos de sistemas, hablábamos de que eran diferentes elementos que se interrelacionaban entre sí. Entonces, una de las interrelaciones que más podemos ver en realidad en la vida cotidiana son las relaciones humanas, ¿no? Es decir, todos nos interrelacionamos por diferentes objetivos. Ustedes y nosotros en este momento estamos en una interrelación para transmitir experiencias, conocimientos que de alguna manera les pueden ir aportando lo que nosotros hemos vivido en otros momentos. Sin embargo, hay algunos mecanismos en ciertos casos que son más fiables. Y cuando hablamos de un sistema de laboratorio, también debemos incluir la manera en que se relacionan los diferentes elementos. Por ejemplo, podríamos trabajar bajo un esquema en el cual eh, podemos nosotros definir buenos procesos para que el personal no pierda documentos, que tengan ciertas políticas para que fluyan de manera correcta los informes, etcétera, ¿no? Pero podemos también avanzar un poco más en lo que provee la tecnología actual y es el hecho de poder integrar, digamos, a través de APIs los dispositivos con los sistemas electrónicos de historia clínica. Y en ese sentido, por ejemplo, tenemos experiencias en que nosotros generamos desde la historia clínica una orden de hemograma. Esa orden viaja directamente a través de un web service a una máquina, que es la que hace el análisis. Eh, ya con eso automáticamente se crea directamente el registro médico del paciente en ese dispositivo de análisis. Lo que todavía hay que hacer manualmente, obviamente, es la toma de muestra, etiquetarla y colocarla, esa muestra, en el dispositivo, pero ya con medidas más seguras, ¿no? Por ejemplo, eh, por ahora con etiquetas de código de barras, pero en algún momento, y quizás ya en algunas otras sociedades, que ya vengan precodificadas de alguna manera en mecanismos más sólidos que solamente el papel, ¿no? Un QR que se imprime en el vidrio de un tubo de ensayo, por ejemplo, y que cuando este se inserte en el equipo, este sea capaz de reconocer de qué paciente se trata. Tiene por un lado que le llegó la orden desde alguna herramienta ERP, GIS, etcétera, la orden de hacer un determinado análisis. Tiene en el dispositivo la lectura de que ya tiene la muestra disponible, la procesa, tiene los resultados y la envía nuevamente al software que está administrando la parte ya administrativa, de tal manera que te puede llegar el resultado, por ejemplo, de ese laboratorio a la historia clínica, ¿sí? Entonces, en general, en todos estos sistemas, eh, cuando hablamos de cualquiera de los anteriores, todos estos se integran entre sí, ¿no? Aunque digamos, las historias clínicas, tanto las personales como los registros electrónicos médicos, el GIS, etcétera, son diferentes categorías que le damos a la información de un paciente. Sin embargo, obviamente toda esta tiene que estar integrada, incluyendo lo que son los registros electrónicos que tienen que ver con la historia clínica física, que la voy a tener quizás escaneada para... hablo del escaneo porque como respaldo todavía solamente un registro médico no es aceptado en muchas legislaciones y se necesita al menos el escaneo. Hay legislaciones que ni siquiera el escaneo es suficiente.
Pero este ejemplo que hemos tocado con el IS y que me ha permitido explicar un poco la interrelación entre los diferentes sistemas que pueden interoperar dentro de un área de salud, se convierten en un sistema grande, conjunto, que tiene una serie de componentes y que deberíamos apuntar a eso, ¿sí? Entonces, eh, como toda incursión en lo que es la informática, a veces comenzamos con iniciativas no muy ambiciosas inicialmente. Por ejemplo, una empresa comenzará a tener primero su sistema de contabilidad, después querrá tener un ERP que integre con sus ventas y sus compras. Si es una área de salud, después querrá un mecanismo de historia clínica, pero poco a poco querrá que esa historia clínica se integre al GIS para que las reservas de consultas también puedan ser administradas computacionalmente y que al médico ya le llegue por orden como tiene que ser atendido un paciente, y que en un siguiente paso empecemos a integrar incluso ya los mecanismos de diagnóstico para que se automatice lo más posible esa tarea. Uno, porque se hace más eficiente, ¿no? De hecho, es mucho más eficiente ese procesamiento en un equipo, pero sobre todo la seguridad, ¿sí? Eh, Siempre va a estar presente la posibilidad del error humano, pero hay ciertas carreras en las cuales el riesgo es mucho más grande. Y siempre comparo con las diferentes profesiones. En nuestro caso, si un sistema de información el día de la salida en productivo no funciona y se cae, bueno, eso es catastrófico para nosotros como empresa, pero la humanidad no se resiente mucho. La empresa vuelve a su sistema anterior, continúa trabajando. Pero, por ejemplo, un ingeniero civil de construcción, nuestro querido amigo Guido debe conocer sobre ese tema. Se te cae un puente y es bastante más dramático que el hecho de que un sistema de información salga con inconvenientes. Pero en el caso de ustedes, quizás es de los más delicados, ¿no? Un error en el caso de ustedes puede costar vidas. En el menor de los casos puede costar una demanda. En el peor de los casos, esa demanda puede ir acompañada de perjuicios a las personas porque eh, desde un daño permanente hasta la muerte inclusive de un paciente, obviamente son errores muy, muy críticos. Y toda esta tecnología debería apuntar a hacer más eficiente una institución, a que sea más autosostenible administrativamente, significa mejorar sus ingresos y sus gastos, por ejemplo, pero principalmente a mejorar todo lo que es la seguridad en su área de trabajo, en este caso en la atención al paciente y su salud, ¿sí? Entonces, es muy importante redondear que todos estos esfuerzos que se van generándose inicialmente de manera eh, poco ambiciosa hasta que llegamos a un punto en el cual debemos tratar de aplicar todo lo que nos ofrece la tecnología, el conocimiento de los especialistas humanos, etcétera, ¿no? Estoy hablando de especialistas humanos como si eh, estuviéramos en la época en la que la inteligencia artificial ha desplazado a los médicos no humanos, aunque ya hay áreas en las cuales está empezando a suceder. Finalmente están los sistemas de información de farmacias. Ya habíamos hablado un poco hace un momento. Un sistema de inventarios básicamente te ayuda a controlar lo que tú tienes y te ayuda a tenerlo bien administrado, eh, entregarlo cuando corresponde, sugerir compras cuando se necesite. Pero para variar, el área de ustedes es muy delicada también en este ámbito por diferentes temas, ¿no? Por lo tanto, un sistema de administración de inventarios para farmacia tiene muchas más connotaciones que controlar. La primera y más evidente es que no basta con saber las cantidades que uno tiene de cualquier medicamento, sino que además tiene que poder manejar lotes por el tema de fechas de vencimiento. Eh, Obviamente hay un componente económico si es que yo no administro bien esto, porque en el mejor de los casos voy a tener que botar un lote de medicamentos que ya se han vencido eh, y esa es una pérdida económica para la empresa. Pero en el peor de los casos es que yo no me dé cuenta de eso, utilice ese medicamento y ocasione un daño al paciente, ¿sí? Entonces, obviamente, ese manejo de lotes es crítico, sobre todo si pensamos eh, en lo que es el riesgo para el paciente si es que no tuviéramos ese buen control. Ese es un tema específico. El otro es tener un buen abastecimiento. Hay ciertos medicamentos críticos que yo no puedo, por ejemplo, si soy del área de cardiología,
Hay medicamentos de los cuales no puedo prescindir porque no puedo esperar a que me llegue un cargamento para atender a un paciente de un paro cardíaco, ¿sí? Es decir, yo tengo que tener a mano todos los medicamentos que se necesitan para una atención de emergencia. Entonces, no estar bien abastecido, por lo menos de lo que es crítico para atender la salud de un paciente, eh, es dramático. Por lo tanto, o me sobreestoqueo, en ese caso le estoy causando un daño económico a la organización y por lo tanto a sus posibilidades de supervivencia, o corro el riesgo de no poder atender bien a un paciente. Entonces es muy importante tener sistemas de inventario que tengan buenos esquemas de pronóstico para saber cuánto es lo que yo tengo que tener de abastecimiento, considerando demandas, considerando algo que afecta mucho, por ejemplo, a las farmacias, es que son demandas cíclicas, ¿no? En el invierno necesito más medicamentos contra resfríos, pulmonías, etcétera. En el verano, por ejemplo, en países como este, se necesita mucho más eh, antihistamínicos y otros medicamentos porque con el calor vienen las picaduras y por lo tanto tengo que estar, hay picos, digamos, de demanda de ciertos tipos de medicamentos según el, la época del año, según la zona geográfica en la que uno vive, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es muy importante poder tener un inventario bien abastecido, pero apoyado en diferentes atributos. Como les decía, los sistemas contemplan lo que es el entorno interno, pero también tienen que ver qué pasa con lo externo, cómo me afecta todo lo externo para mi sistema, en este caso de inventarios de farmacia, ¿sí? Contemplar también todo lo externo, cómo me va a afectar a la demanda, a la atención de mis necesidades, de que yo tenga que estar bien abastecido. Otro de los temas que se ha convertido crítico, digamos, en el manejo de medicamentos es el tema de las prescripciones. Por un lado, con el tema de los seguros. Eh, Cada vez se hacen más populares la atención vía seguros porque la gente va tomando conciencia de que no es una buena práctica esperar a tener un inconveniente para empezar a buscar los recursos económicos y atenderse, ¿sí? Por otro lado, tener ahorros dedicados para este tema de la salud es una práctica que es buena, tener un fondo, digamos, para este tipo de emergencias. Sin embargo, claramente el mejor esquema es el contar con un seguro de salud, ¿sí? Mejor si es un seguro de vida. Entonces, tener, digamos, estas compañías de seguro lo que hacen es permiten que los pacientes puedan con un pago mensual tener garantizada de alguna manera la atención por lo menos de los eventos más críticos y que no lo dejen en la calle cuando tienen un problema de salud. Pero eso involucra principalmente el abastecimiento de medicamentos. Y esos medicamentos para las organizaciones de la salud, clínicas, hospitales, etcétera, eh, tienen que ser de alguna manera recuperados. Es decir, el seguro lo que va a decir es al paciente, tú tienes derecho a que te lo apliquen y que te cobren una fracción de lo que cuesta. Pero ustedes como organización después tienen que ir y a la aseguradora reclamarle el pago de la diferencia, el coseguro, ¿sí? El copago del seguro. Entonces, para eso es importante poder administrar bien las prescripciones que se puedan entregar de manera correcta, conservar la documentación de respaldo de la manera adecuada y con las copias que necesite el asegurador, es decir, preocuparse por todo este manejo de inventarios y entrega de productos tenga el respaldo suficiente para que yo pueda recuperar después esos medicamentos que he entregado de la empresa aseguradora. Y entonces el manejo de prescripciones se convierte en un documento de pedido al almacén mucho más sofisticado que lo que es el requerimiento de materiales en una fábrica del obrero que le pide al almacenero, ¿sí? En este caso el manejo es mucho más delicado. Y más delicado aún cuando además en este tema interviene todo lo que son medicamentos controlados, sustancias controladas, ¿no? En este caso, ustedes tienen una responsabilidad adicional que les puede generar incluso percances legales. Por ejemplo, sustancias controladas que son de alto contenido adictivo,
no se los puede entregar a cualquier paciente, tienen que estar totalmente respaldados, ¿sí? De hecho, algunos necesitan de un formulario que es expedido por las organizaciones de salud del gobierno, ¿sí? Por ejemplo, tener un talonario de recetas específicas preimpresas o tener una certificación electrónica o autorización del área de salud que de alguna manera necesita de una certificación de que esa sustancia que se ha entregado al paciente cuenta con la respectiva autorización, ¿sí? Que legalmente yo no voy a tener ninguna reclamación ni ningún proceso legal por la distribución de sustancias controladas sin que éstas estén debidamente recetadas por médicos responsables que saben lo que están recetando. Y entonces, en este sentido, estos sistemas de inventario para farmacias tienen que además hacerse cargo de un tema que otras, otros sistemas de inventarios no necesitan preocuparse tanto, ¿no? Obviamente hay muchos tipos de inventarios de diferentes empresas que también necesitan un control mucho más fino, pero claramente, por ejemplo, en una ferretería una equivocación es menos dramática que en una farmacia, ¿sí? Por eso entonces los sistemas de información de farmacias tienen ciertas características particulares que debemos contemplarlas. Y como tal, como parte además de un sistema del área de la salud, eh, si bien hay farmacias en el exterior que venden y atienden recetas, una clínica y un hospital seguramente necesita también una buena farmacia bien abastecida de lo que es crítico para las especialidades que atienden, ¿sí? Por dos motivos. Primero, porque obviamente mientras más servicios yo puedo prestar y más productos puedo entregar al paciente, desde un punto de vista empresarial, son ingresos que los voy a poder recuperar yo y eso me ayuda porque la empresa tiene que tener también una salud de gestión empresarial para poder subsistir y cubrir sus gastos, ¿no es cierto? Pero por otro lado, también puede ser la diferencia para salvar una vida. Si yo tengo un paro cardíaco en el quirófano y tengo que ir a comprar a la farmacia que puede estar a ciertos kilómetros de distancia en algunos casos, tampoco me va a servir. Entonces, debe ser parte de un sistema dentro del área de la salud. ¿De acuerdo? Entonces, con el tema de los diferentes sistemas electrónicos, digamos, estaríamos dando un punto para continuar con esto del registro electrónico desde otra óptica. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta. Yo no veo en mi pantalla porque tengo todo desplegado, así que si hay alguna mano levantada o alguien quiere tomar el micrófono, este es un buen momento. Roxana, creo que vi una mano levantada. Sí, efectivamente. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo Respecto a estás? todos los sistemas que acabas de mencionarnos, ¿estos softwares ya están en desarrollo? ¿Es posible que CIES pueda adquirirlo? ¿Cuánta sería la inversión? Y con con los sistemas que nosotros ya contamos, sea SAP, sea Medicare, que de alguna forma hacen, digamos, realizan estos almacenamientos o recolección de datos, pero es semi-automatizado porque gran parte de la información que se produce es a través em, de que las personas o los responsables puedan alimentar, digamos, mucha información. Solamente en el caso de farmacias, si, digamos, por algún error involuntario, la persona no coloca el número del lote o el lote equivocado, entonces ahí el tipo, el, el hecho de poder hacer una verificación de que efectivamente está correcto el lote o el vencimiento. Entonces, esto, ¿cuánto costaría, digamos así, si quisiéramos nosotros tener todos estos sistemas de alguna forma? ¿Podríamos ya adaptarlos a los que ya tenemos? ¿O sería Ujú. empezar nuevamente de cero para tener un panorama, digamos, de tal forma que todo esté automatizado? Bueno, porque son Ok, varios temas que nos podrían beneficiar de alguna forma. sí, sí. Bueno, es difícil darte un presupuesto porque te voy a dar un par de ejemplos. En todo hay, bueno, para empezar son varios sistemas y tú puedes comenzar por los más críticos, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la parte de los sistemas de farmacia, con Business One puedes arreglártelas porque se pueden hacer muy buenos modelamientos.
tiene administración de ubicaciones, tiene administración de lotes, suficientes alertas para manejar el vencimiento. Tienes la posibilidad de manejar, se llaman BWMS, que son sistemas para administración de almacenes, de tal manera que tú puedas disminuir tus errores integrando, por ejemplo, a Business One. Unas pistolas tipo escáner son como los lectores de códigos de barra, pero tienen la ventaja de que tú puedes leer un código de barra a mucha distancia. Si estás, por ejemplo, en un escaparate en una parte muy alta, tú la lees y en el mismo dispositivo tú puedes decir, o sea, tú recibes la orden en tu dispositivo de lo que quieren despachar, vas, lees y generas la entrega, etcétera, que está totalmente integrado a Business One. Entonces existe, por ejemplo, ese mecanismo. Tenemos desarrollado un sistema que nos ayuda, que de eso va a hablar Juan Pablo justamente ahora, a que todas las facturaciones que realizamos a pacientes que están bajo cobertura puedan ser atendidas de manera eficiente. No voy a andar mucho en esta parte porque justamente Juan Pablo se va a encargar y no le quiero quitar tema, pero hay, por ejemplo, ese mecanismo en cuanto hablamos de la integración con sistemas de seguros, por ejemplo. Mucho todavía tiene que ver con políticas, por ejemplo, el manejo de o la entrega de eh, sustancias controladas sin el debido respaldo. Eh, por ahora, no están tan a la mano dispositivos que te controlen automáticamente, porque ya eso implicaría algo de robotización, que la entrega de una sustancia controlada se haga de manera totalmente automática, pero sí hay herramientas que te pueden emitir alertas y en algunos casos dentro del sistema de autorizaciones, ¿no? Que por ejemplo si hay un despacho de una sustancia controlada, le mande una solicitud de aprobación a alguien dentro de la misma organización. Todas estas son herramientas que están dentro de Business One. En la parte de laboratorios, por ejemplo, tenemos un desarrollo que nos permite que cuando generamos una factura o una orden de entrega, por decirlo, esta se integra a través de una interfaz con un dispositivo que toma análisis de sangre, por ejemplo, y por lo tanto eso ya te va dando cierto grado de automatización. Y el costo no es muy alto. En todos estos casos estamos hablando de herramientas que también tenemos una historia clínica, por ejemplo, que nos permite registrar la información de un paciente, eh, que cada sistema no pasa de entre los 5, 15, 20 mil dólares. ¿Ya? Sin embargo, por ejemplo, el sistema de laboratorio, nosotros tenemos, como te comenté, un desarrollo propio que integra nuestra historia clínica con los dispositivos de hemogramas eh, por un monto parecido al que te he comentado. Hay un software que se llama Lisa que se integra a varias herramientas, por ejemplo, a Business One o a algunos otros softwares de SAP, pero una implementación de Lisa, por darte una idea aproximada, cuesta alrededor de entre 80 a 100 mil dólares. Fíjate, el rango de lo que tú puedes encontrar en el mercado es muy, muy amplio como para darte un presupuesto, ¿sí? Pero puedes contemplar eso, que por ejemplo un sistema eh, no muy costoso de laboratorio puede estar alrededor de los 10 mil dólares, pero puedes encontrar otro que la implementación te sale 100 mil dólares y estamos hablando solamente del sistema de laboratorio, ¿sí? Lo mismo pasa con la parte de un GIS. Hay GIS que cuestan millones de dólares. SAP tiene de hecho un GIS para clínicas muy, muy grandes. Me acuerdo que para una de las licitaciones que competimos nosotros, el software grande de SAP costaba más de 6.5 millones de dólares, ¿sí? Mientras que nosotros tenemos implementaciones a veces en clínicas por 300, 400 mil dólares completos. Entonces, el rango es muy, muy amplio. Pero creo que las cifras que te he dado, de alguna manera, eh, te van dando una idea de lo que se puede encontrar. Casi todos los registros o los sistemas que hemos mencionado acá, tú los puedes conseguir, es decir, el ERP puede, en algunos casos, como el caso de farmacia, se adecua en 100%, es decir, no necesitas hacer ningún modelamiento particular. En el caso de LIS, podemos hacer una integración con el mismo Business One sin tener que hacer una gran inversión. Y en otros casos, como por ejemplo el de los registros clínicos electrónicos, tú puedes ordenar con modelamientos, ¿sí? Sin embargo, hay sistemas de biblioteca que te ayudan también y los puedes integrar al sistema para que tengas un sistema mucho más robusto de administración de documentación. Pero con Business One, por ejemplo, también podrías administrar tu documentación,
aunque no vas a tener la sofisticación que te dan algunos otros sistemas. Entonces, hay soluciones que tienen un precio muy alto porque el valor que te entregan también es mucho mayor. Sin embargo, hay herramientas un poco más modestas que te dan una buena respuesta cuando no tienes ese presupuesto de millones de dólares, ¿sí? Entonces, creo que este ámbito es uno de los cuales tú puedes encontrar rangos demasiado, eh, como diríamos, una propaganda para todo bolsillo. Creo que tienes para todo bolsillo. No sé si contesta más o menos tu pregunta. Gracias, Juan Antonio. Y entiendo que estos sistemas ya van a venir integrados con una inteligencia artificial que nos van a permitir hacer análisis predictivos, correctivos, probablemente en varios aspectos, como, no sé, por las historias clínicas, en la parte de la parte administrativa, inventarios, el poder hacer el abastecimiento correcto. eh, Exacto. De hecho, ya incluso emprendimientos modestos empiezan a incorporar inteligencia artificial, ¿no? Juan Pablo va a comentar algo respecto a lo que es manejo de protocolos, están en relación con la salud de los pacientes y que también tienen que ver con una mejor respuesta sobre recetas con las aseguradoras, en fin, que ya las estamos incorporando nosotros mismos en nuestros productos. Y obviamente hay otros que no solamente van a venir, sino que ya existen que te hacen diagnósticos complejos en ciertas áreas, ¿sí? Hay ciertas áreas en las que la inteligencia artificial ya está teniendo mucha participación. En la última sesión, que es dentro de un par de semanas, vamos a hablar específicamente de inteligencia artificial relacionada al área de la salud y ahí vamos a tocar justamente los alcances que ya actualmente tú puedes encontrar en el mercado, eh, que justamente te hacen cosas, sobre todo en el área de diagnósticos es donde más puedes encontrar apoyo en lo que es inteligencia artificial, pero también la unión de la robótica y la inteligencia artificial te permiten en algunos casos incluso hacer ciertos apoyos a procesos quirúrgicos, en fin, ¿no? Entonces, en diferentes grados ya actualmente existe inteligencia artificial y nuevamente en este caso te digo que también tiene que ver para todo bolsillo, desde eh, aportes no tan sofisticados de inteligencia artificial, pero que ya los puedes incorporar, hasta soportes de varios millones de dólares que apoyan en el área de la salud, pero que obviamente tienen un costo muy, muy alto y va a depender de cuál sea el área en el cual tú estás para ver si es un tema que lo vas a implementar ahora o más adelante. Lo que sí queda claro es que como toda tecnología nueva, todavía es eh, privilegiada para bolsillos grandes, pero en la medida en que se va desarrollando el estado del arte de todo lo que es inteligencia artificial en las diferentes áreas, obviamente se van haciendo más asequibles. Yo creo que en este momento estamos en un punto de inicios en cuanto al desarrollo. eh, Creo que tenemos un desarrollo tecnológico, académico, intelectual más desarrollado que la implementación de muchas de estas metodologías a dispositivos que tengan alcance económico para el público en general. Es decir, todavía la inteligencia artificial en ciertos ámbitos es bastante costoso. Digo en ciertos ámbitos porque, por ejemplo, al ChatGPT tú puedes acceder sin pagar nada y si quieres pagar un poquito tienes una mejor versión. Por lo tanto, sí hay ciertos elementos de inteligencia artificial que están ya disponibles para todo el mundo, algo que hace 5 años nomás pensabas que iba a ser solamente para millonarios. Pero en la implementación que ya viene con aplicaciones que integran equipos, en fin, donde la inteligencia artificial además requiere de robótica, o integraciones con dispositivos electrónicos más sofisticados, todavía está muy costoso. Vale, gracias, Juan Antonio. No tienes por qué. Vamos a continuar entonces con la última parte, que tiene que ver con dos elementos eh, que no los he puesto dentro de los anteriores porque en sí no son sistemas de registros electrónicos, pero interactúan con los sistemas de registros electrónicos. Tiene que ver con la parte de gestión de seguros médicos y la parte de la telemedicina, ¿sí? Son dos temas que tienen que ver con
el área de la salud con la tecnología, pero que no necesariamente se consideran sistemas en sí de salud, del área de la salud, de registros de la salud. La integración de las historias clínicas, por ejemplo, con el área de gestión de seguros, se está desarrollando cada vez más, por lo que ya les comentaba hace un rato, ¿no? Es decir, cada vez más la medicina, por los costos que conlleva, requiere que los usuarios estén bajo alguna cobertura, ya sea privada o pública, para costear sus procesos de salud. Y en ese sentido, entonces, tener mecanismos que me ayuden a eficientizar ese relacionamiento con las áreas de salud van a ser muy importantes. De hecho, es una de las partes que también seguramente va a tocar Juan Pablo, porque las empresas de la salud eh, tienen un riesgo importante cuando trabajan con seguros porque tienen que entregar medicamentos, erogar, en otras palabras, dineros que los van a recuperar más adelante. ¿Sí? Es como entregar a préstamo y tanto servicios como medicamentos. Y entonces por eso es que necesariamente estos sistemas electrónicos, de registros electrónicos, tienen que contemplar algún tipo de interacción para que sean eficientizadas sus tareas con, por ejemplo, empresas de seguro. Eh, Básicamente es el poder administrar información relacionada a las pólizas de seguro de los pacientes para estar seguros de que van a poder interactuar con ellos, procesar no solamente la parte de si un paciente cuenta o no cuenta con el seguro para que yo se lo pueda otorgar, sino también mi interrelación con la compañía aseguradora. Es decir, cuando ya estamos hablando de recuperar los seguros, estamos hablando de dos empresas que quieren maximizar sus ingresos, ¿sí? Y sobre todo las empresas aseguradoras quieren maximizar sus ingresos a través de cualquier mecanismo. Y entonces, el poder recuperar los montos, son las reclamaciones que se hacen al seguro, es un tema que se ha convertido en algo crítico. Entonces, tener herramientas que me permitan, a partir del registro electrónico de un servicio médico que otorgo, después contar herramientas que me permitan hacer esa recuperación con las empresas de seguro, ¿sí? Y eso, la única manera de hacerlo es teniendo mucha información muy detallada. Antes las empresas de seguro se apoyaban en eso. Como el volumen de información era tan alto, a veces las empresas de la salud no tenían el tiempo suficiente para contemplar todos los gastos que tenían que reclamar, y cuando la aseguradora les observaba esos gastos tampoco tenían los recursos necesarios para que se siente la gente y empezar a rebatir y tratar de recuperar aquello que es observado por la compañía aseguradora. Entonces, ese es un tema muy importante. De ahí entonces que tenemos beneficios importantes. Uno, para reducir los tiempos de atención al paciente, que a veces tiene que esperar una autorización de la aseguradora para que lo atiendan, y eso se eficientiza con este tipo de mecanismos, de sistemas electrónicos, de interacción, de integración. Lo otro es que las empresas recuperen sus ingresos de manera oportuna, y la otra también es que se pueda garantizar que efectivamente algo que estoy entregando, eh, con la esperanza de que el seguro me lo va a reembolsar, efectivamente tenga esa autorización, es decir, disminuir los errores míos que hacen que la aseguradora después no me reembolse los gastos que yo he realizado por cuenta del paciente. En cuanto a la parte de la telemedicina, de igual forma, ¿no? Es decir, perdón, eh, la integración es básica. Eh, Hemos visto ya, por ejemplo, uno de los beneficios, y ha sido durante la pandemia. eh, hemos estado en una situación en la cual la tecnología nos ha permitido poder llegar a los pacientes y que los pacientes lleguen a las instituciones de salud y a los médicos a través de herramientas como la que estamos utilizando ahora, ¿no? El Zoom, por ejemplo. Entonces, tener al alcance esta tecnología obviamente ha permitido salvar vidas en una época en la cual no era posible ir físicamente a donde estaba el, el médico. Pero ahora que no estamos en pandemia, de la misma forma siguen habiendo eh, eh, lugares, por ejemplo, que todavía no tienen suficientes herramientas o digamos,
el área de la salud no está suficientemente desarrollada como en otros. Y ya se han visto, por ejemplo, operaciones quirúrgicas realizadas en lugares que no tienen los suficientes recursos médicos, guiadas por especialistas que están en otras partes del mundo, ¿no? Es decir, a través de una sesión virtual, hay un cirujano especialista que con acceso a las cámaras que disponen eh, por ejemplo, los eh, bisturíes eléctricos que tienen la posibilidad de incorporar cámaras o estos dispositivos para hacer laparoscopías que también tienen integrados cámaras. El cirujano que está a muchos miles de kilómetros de distancia puede ver lo que está haciendo su colega en el otro lugar, pero este especialista está pudiendo aportar toda esa su especialización y su buena praxis a lugares en los cuales de repente no cuentan con los suficientes médicos especializados como pueden ser los países más desarrollados, ¿no? Entonces, en esos casos la telemedicina puede llegar de manera muy eficiente y apoyar a regiones que no están suficientemente atendidas. Más aún cuando además estamos hablando de zonas rurales, ¿sí? A partir de la telemedicina quizás no vamos a lograr hacer una operación a corazón abierto, digamos, con ayuda de la tecnología, pero sí vamos a poder establecer, por ejemplo, un consultorio virtual, donde los pacientes puedan atenderse con un médico virtual cuando no hay posibilidades de estar cerca, y en ese caso, pequeños centros médicos básicamente administran una farmacia, una pequeña farmacia, que tengan personal de enfermería y de emergencia de primer nivel, eh, o de primer acceso, digamos, eh, se pueden suplir para casos un poco más complicados a través de una sesión de consulta virtual con un médico que los va a atender a través de la telemedicina. Todas estas herramientas, sin embargo, son también parte de los registros electrónicos, ¿sí? Porque a través de, por ejemplo, estas videoconferencias son grabables. Podemos nosotros mantener de forma remota la historia clínica de un paciente, aunque el paciente no esté, aunque la historia clínica no esté físicamente en un pueblito, tenemos la historia clínica de ese paciente en la capital porque hemos podido atenderlo de esa forma. Entonces, todo esto de la telemedicina se integra muy bien con lo que es el registro electrónico y con lo que es el apoyo médico a pacientes a través de mecanismos que nos entrega la tecnología. Entonces, eh, las funcionalidades que tiene son básicamente esas, las de poder entregar atención médica en tiempo real, eh, poder intercambiar, no sé, recetas y diagnósticos con los pacientes. Eh, el otro aporte, cuando ya estamos no solamente eh, lo que es la medicina remota en cuanto a consultas, sino, por ejemplo, los holters, el hecho de que yo pueda portar conmigo durante un día un dispositivo que va a ir controlando cómo van mis diferentes parámetros de frecuencia cardíaca, etcétera. Es decir, muchos parámetros que se necesitan controlar durante todo un día. Me colocan un dispositivo, con ese dispositivo después recuperan la información en el centro médico y me dan un diagnóstico, ¿no? Y no necesito yo estar en la clínica, sino que puedo ir circulando. Eh, entonces, hay muchos aportes en todo lo que tiene que ver con la telemedicina o la medicina remota, digámoslo, para no hablar solamente de lo que es el médico sentado frente a una pantalla, sino que hay diferentes formas de practicar la telemedicina. Entonces, de esta manera se facilita el acceso a zonas de áreas rurales, por ejemplo, se reducen los tiempos de espera cuando se necesita una atención urgente, que, por ejemplo, mm, no tener que trasladar o poder trasladar a un paciente desde un país a otro para una atención crítica, sin embargo, pudiendo brindar los primeros pasos ya de medicina durante el trayecto, ¿cierto? Entonces, básicamente, esos son los diferentes componentes de la telemedicina que eh, son apoyados, digamos, o que apoyan de una manera muy efectiva al área de la salud. Entonces, la interrelación básicamente es de complementariedad e interoperabilidad, ¿sí? Se complementan, es decir, tanto los seguros como la telemedicina se complementa porque la telemedicina no la practica, o sea,
no existiría telemedicina si no hay un paciente por un lado y un médico por el otro. Entonces, complementa la telemedicina para esa interacción. Y la interoperabilidad, cuando, por ejemplo, podemos lograr que la solicitud de una autorización de atención a un paciente no tenga que depender de que el paciente vaya y se haga una autorización antes en la empresa de seguros y después vaya a que recién lo operen, sino que directamente de una manera virtual pueda obtenerse esa autorización. Lo mismo si me van a atender en un consultorio, no tener que esperar a que la enfermera haga el contacto con la aseguradora y eh, obtenga la autorización para poder hacer el tratamiento al paciente. Bueno, con esto ya he terminado esta parte introductoria, digamos, de todo lo que son registros electrónicos. Entonces, me pongo a su disposición para nuevamente una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Hola, buen día. Hola, Fernando, adelante. Sí, buen día. Una pregunta que quiero aclarar mi duda. Si bien esto de la inteligencia artificial yo lo entiendo como que son sistemas computarizados que actúan casi independientemente o bajo ciertas guías. Por ejemplo, lo que mencionaba hace años, ya existe un robot que se llama el Da Vinci, que Ujú. permite a los cirujanos operar a distancia, pero este robot solamente funciona guiado por otro cirujano que lo opera en otra parte del mundo. Entonces, yo ahí no lo veo como que fuera algo de la inteligencia artificial. Cuando el robot, me imagino que ya con el tiempo empiece a operar de forma sola, es decir, que no dependa de un cirujano, entonces ahí yo pensaría que podría tratarse de una inteligencia artificial, porque a lo largo de de estas semanas, mucho se está mencionando esto de la inteligencia artificial ya. Cuando CIES lanzó y dijo, nosotros incursionamos en inteligencia artificial porque tenemos unas manillas que miden la presión arterial a las mujeres embarazadas y sus signos vitales, y bueno, nos da señales cuando la paciente está en alerta mediante un centro de monitoreo permanente. Eso Ujú. para mí sí es inteligencia artificial, pero otros, en otros centros, cualquier cosa ya están hablando de inteligencia artificial, es decir, introducen sus datos a una computadora, como decías, por ejemplo, el hecho de que digamos, tengamos insumos médicos que a través de una computadora los vamos gestionando, pero ahí no son totalmente independientes, sino están esos insumos provistos en función a lo que nosotros introduzcamos a la computadora y bueno, sacamos ciertos registros, nos sirve para para ciertas actividades, pero no es un sistema que actúa de forma netamente independiente. Cuando el sistema como los que mencionabas, que tal vez valen millones o tal vez $80,000, y funcionen de forma independiente, donde nos diga tal insumo hay que comprarlo, tal cosa hay que hacerla, yo Ajá. ahí sí pienso que puede ser inteligencia artificial. Entonces, no sé si nos podrías aclarar qué es inteligencia artificial y qué no es, porque el hecho de que manejemos una computadora no significa que ya estamos con inteligencia artificial, sino cuando la computadora, pienso, se maneje casi independiente, como lo que sucede con los robots, así yo lo relaciono. Pero el Da Vinci es un robot, pero es un robot que se lo opera a distancia, pero tiene que ser controlado por un cirujano experto que lo controle al robot, no es que maneja él solo y que opera él solo. Exacto. Buena tu pregunta, buena, porque además me permite seguir aclarando algo que comenté ya en la anterior presentación, cuando hablaba, por ejemplo, de Business Intelligence y inteligencia artificial, porque justamente hay gente que confunde el BI con la AI, ¿no? Y dónde está la frontera, digamos. Entonces, esto que me acabas de preguntar me va a permitir ampliar y además me va a permitir explicar un poco para las expectativas que puedan tener ustedes en el desarrollo de este tercer módulo. Recuerden que el módulo se llama Sistemas de Información
para el área de salud, ¿ya? Entonces, los sistemas de información no necesariamente son sistemas de información con inteligencia artificial. Eh, de las 4 sesiones, la última dice inteligencia artificial en el área de la salud. Entonces, en ese vamos a hablar exclusivamente de inteligencia artificial y cuáles son las herramientas propias de lo que es inteligencia artificial. Y entonces, para la primera sesión, ya que el título es Sistemas de Información en el área de la salud, lo que comenzamos y nuestro interés principal era comenzar a hablar de lo que son los sistemas de información en general, y esa base que yo sembré en ese primer momento, hoy día me permitió, por ejemplo, hablar de lo que era un sistema de laboratorio, porque teníamos una definición clara de lo que eran sistemas. El sistema de laboratorio además integraba a las personas, además integraba equipos, etcétera, ¿no? Eh, esta esta segunda sesión, digamos, el título que tiene es registros electrónicos, y por lo tanto es bueno ir entendiendo cómo son los registros electrónicos y qué nos aportan, digamos, a las empresas, para que cuando lleguemos al capítulo 4 sepamos cuáles herramientas de los sistemas de información eh, son soportados por la inteligencia artificial. Podríamos hablar de inteligencia artificial en diferentes áreas, ¿sí? En lo que es el desarrollo de la astronáutica, por ejemplo. Elon Musk seguramente no tendría su Starship si no fuera con una serie de apoyos que va teniendo de lo que es la inteligencia artificial. En el caso de ustedes es importante que conozcamos lo que son los sistemas de información para el área de salud. Ustedes lo conocen porque tienen muchos años trabajando con sistemas de información, incluso antes del SAP, pero con el SAP además ya tienen desde el 2007 me parece que están ustedes trabajando con Business One. Por lo tanto, conocen muy bien. Sin embargo, estamos estableciendo definiciones que nos ayudan a encontrar de mejor manera, aclarar nuestras ideas de mejor manera, algo que lo hemos ido aprendiendo de forma empírica. Entonces, de la misma forma, lo que tú comentas es cierto. Estos dispositivos de los registros electrónicos que yo comentaba, la posibilidad de que un médico opere en tiempo real desde un lugar remoto, no es inteligencia artificial. Se da más o menos la misma relación que teníamos con el BI y la AI. El BI son herramientas que me ayudan en mi diario vivir, me ayudan a tomar decisiones, ¿sí? O sea, de tener sistemas que me ayudaban a controlar, hemos pasado a sistemas que me ayudan a tomar decisiones. Entonces, todavía no toman las decisiones por mí, pero es un primer paso que estamos tomando. Todos estos sistemas que estamos encontrando todavía no son autónomos, pero son prerequisitos para poder llegar al siguiente nivel. Y entonces, el BI, por ejemplo, expliqué, porque como te decía, hay mucha gente que confunde lo que es inteligencia de negocios con lo que es inteligencia artificial. Y de hecho, parte de lo que yo les tenía que comentar eran una serie de indicadores que nos habían pedido que apoyaban, digamos, a la generación de buenas tomas de decisión. Cuando ya el sistema o la herramienta que estamos utilizando tiene un grado de autonomía que simula la inteligencia, los elementos de la inteligencia, uno de los cuales es justamente su independencia y su autonomía para tomar decisiones en base a experiencias y aprendizajes anteriores, sí hablamos de inteligencia artificial. Entonces, un robot que me ayuda a mejorar la operación con un paciente es una herramienta electrónica, es una tecnología que estamos incorporando nosotros al proceso, pero como dices, no es inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque no es autónoma. Entonces, todo lo que estamos comentando hasta ahora no es inteligencia artificial, aunque sí hay ciertos rasgos. Te voy a poner un ejemplo, aunque este es un tema que lo iba a comentar de todos modos Juan Pablo, y es el siguiente. Cuando hablamos de una historia clínica, y esa historia clínica me permite ir haciendo los registros electrónicos de un paciente, ¿sí? Y yo voy analizando y voy registrando su información eh, para tener todos esos datos y después yo en el tiempo poderlos leer y poder generar un diagnóstico o emitir un diagnóstico. Esta herramienta solamente me está entregando información, está registrando, pero me está dando información que me va a permitir tomar decisiones, ¿sí? Luego voy a tener herramientas que van a empezar a hacer ciertas comparaciones. Si tengo este parámetro y este otro parámetro que han sobrepasado estos límites, se sugieren que pueden responder a 4 patologías en particular. Y entonces ya un sistema de registro electrónico
se ha enriquecido porque me está empezando a dar diagnósticos, ¿sí? Cuando además yo puedo integrar dentro de mi historia clínica protocolos que se han ido desarrollando y de repente el sistema me permite que yo estoy trabajando con el sistema de historia clínica y diagnóstico y hago una receta de un determinado medicamento. Entonces, eh, el sistema con toda la información que conoce de los protocolos podría decirme, sabes que este medicamento está perfecto para esta enfermedad, pero no te has dado cuenta que este paciente tiene esta patología y que esto con esta patología más bien le va a causar una reacción contraproducente. En ese caso, ya no solamente está haciendo una comparación, sino que incluso me está sugiriendo o casi me está diciendo lo que yo debería hacer en esos casos, ¿sí? ¿En qué momento de estos que he ido describiendo estamos en lo que es registro electrónico o inteligencia artificial? La verdad es que el paso es bastante sutil, pero cuando ya el sistema es capaz de emitir un diagnóstico y lo está haciendo en base a el autoaprendizaje, y estas son las machine learning o máquinas que van aprendiendo, lo que básicamente está haciendo este sistema es que en la medida en que se va desarrollando, por ejemplo, el alcance de una historia clínica, la gente que va incorporando nuevas habilidades a esta herramienta, casi sin darse cuenta, está transformando una herramienta de registro electrónico en una herramienta de inteligencia artificial. Hasta que llega un momento en el cual, cuando tú dices que estás metiendo una historia clínica, que es un registro electrónico, pero la máquina te dice, ¿sabes qué? No recetes eso porque te va a ir mal con eso. Y eso es porque la máquina fue incorporando protocolos y fue aprendiendo con el tiempo y cada vez es más potente, es decir, es una máquina que ha ido aprendiendo en el tiempo y por lo tanto empieza a alertarle al médico a veces de una manera más eficiente que el médico mismo. ¿Por qué? Porque el médico tiene una capacidad finita de la cantidad de análisis que puede hacer para interrelacionar. Es decir, tengo este paciente, tiene estos parámetros propios de su dolencia con la que me ha venido a visitar, pero tengo además que durante el tiempo que él ha estado con toda su historia clínica ha sufrido de este otro eh, evento, digamos, de salud. Eh, Poder interrelacionar todo eso, a veces, como dicen, hasta el mejor cazador se le escapa la liebre. Y un médico podría omitir alguno de esos análisis y recetar algo que no sea de repente la mejor receta o en algunos casos sea incluso hasta contraproducente. Entonces, fíjate que de un registro electrónico hemos pasado a un registro electrónico, pero que tiene capacidad de decisión o por lo menos de sugerencia, pero que está apoyado en algunos elementos que son inteligencia artificial, ¿sí? Estamos basados en conocimientos, por un lado, y en la capacidad de esta máquina de utilizar esos medicamentos, hacer un análisis, procesarlos y entregar una respuesta, generar una respuesta que no se la he pedido, sino que él mismo está generando una advertencia y entonces fíjate que la diferencia entre uno y otro puede ser sutil. Y si seguimos en el desarrollo, obviamente este sistema de registro electrónico empezará en algún momento a automatizarse más. Por ejemplo, quizás no sea necesario que el médico me pregunte y empiece a trabajar directamente anotando, sino que primero me va a permitir que sea en lenguaje natural. Eso ya es inteligencia artificial, es decir, yo voy a tener un registro electrónico en el cual le voy a ir relatando eh, mis dolencias y la máquina, en base a lo que yo le vaya comentando y contando, va a tener la capacidad de hacer su análisis, va a hacer procesos inteligentes en su cerebro electrónico y va a saber qué cosas más preguntar. Por lo tanto, esta herramienta, que en este momento es un registro electrónico, donde la inteligencia la aporta el médico, poco a poco, fíjate que hemos ido incorporando elementos, hasta ya algunos elementos que estamos comenzando a integrar, que nos empiezan a acercar de a poco a la inteligencia artificial, a nosotros que tenemos obviamente una restricción de presupuesto, de tecnología, etcétera, pero ese análisis, empresas que no tienen esa restricción, obviamente ya la llevan a desarrollar sistemas en los cuales pueden tener un registro electrónico o una historia clínica guiada por una inteligencia artificial que es capaz primero de hacer las preguntas necesarias en función a lo que le va comentando
el paciente. No es como un chatbot que es automático y que dice, hola, buenos días, ¿qué quiere? Tal cosa. Ah, ya, vaya a la opción uno, vaya a la opción 2. No, en este caso es un lenguaje natural, para empezar, que ya es inteligencia artificial, porque el sistema tiene que ser capaz de entender la dolencia que le está relatando el paciente y traducirla en un lenguaje de medicina, de parámetros que va a poder analizar más adelante. En base a eso es capaz de generar preguntas él mismo sin que sea un médico el que la está haciendo. Y esa interacción, fíjate que de un registro hemos llegado poco a poco, con ciertos pasos, hasta un punto en el cual es puro inteligencia artificial, ¿ya? Pero entre medio hay diferentes pasos en los cuales llega un punto en el cual tú puedes decir, mira, esto como que me huele a que ya el sistema está pensando un poco porque está empezando a aprender, ¿sí? Entonces, Juan Pablo les va a comentar un poco sobre eso, sobre una de los temas que tenemos en nuestro roadmap de registro electrónico, que empieza a bordear lo que es la inteligencia artificial. Dicho eso, todo esto que les estoy comentando es para que ustedes se vayan introduciendo en todos los elementos electrónicos y tecnológicos que nos llevan para que finalmente lleguemos a la cuarta sesión, en la cual sí hablemos de cómo todos estos puntos que estamos tocando ahora son apoyados ya actualmente por la inteligencia artificial. ¿Sí? ¿Quedó más o menos aclarada la duda, Fernando? Sí, muchísimas gracias. Quedó clara. Gracias. Perfecto. Si hay alguna pregunta más, si no, entraríamos en los 15 minutos de descanso. Juan Antonio, solamente para lo que explicabas sobre lo que consultaba el doctor Álvarez. Entonces, para que nosotros como CIES podamos escalar a lo que es la inteligencia artificial, tendríamos que estar ya incorporando ciertos sistemas que nos has ido mostrando para que esto se pueda dar, o en todo caso, con los sistemas que ya con nosotros contamos, ver la forma de cómo integrarlas o manejarlas, algo así. Sí, a ver, ustedes han comentado justamente, Fernando comentó que había una institución que se autopromocionaba con que ya tenía inteligencia artificial y sin embargo simplemente era un adelanto tecnológico, pero no necesariamente es una herramienta que en sí ya es pensante, ¿sí? Entonces, si somos puristas, digamos, con la definición de lo que es inteligencia artificial, ustedes para poder decir que tienen inteligencia artificial tendrían que empezar a incorporar justamente elementos que respondan a la definición, ¿sí? Porque si no, obviamente son sujetos de escrutinio y de que les digan, mira, se están promocionando con inteligencia artificial en tal área y eso la verdad es que es electrónica avanzada o informática avanzada, pero no necesariamente es inteligencia artificial. Ahora, como les dije, hay, como en todo, siempre hay hay áreas tenues y sutiles en los que la frontera no es claramente diferenciable de qué lado estamos. Entonces, de esa forma pueden ser que ustedes ya tengan herramientas, por ejemplo, esta que comentan de ese cintillo. Yo no lo conozco bien, pero quizás ese cintillo sí es inteligencia artificial o quizás es un sistema tecnológico muy desarrollado que quizás todavía no es inteligencia artificial, habría que yo tendría que conocerlo bien o ustedes. Pero, por ejemplo, sí puede ser que esté ya en inteligencia artificial o que esté muy en la frontera. Yo creo que en este momento ustedes, en general, salvo esto que me acaban de comentar, están en un área en el que tienen mucha tecnología y van a seguir incursionando en tecnología y que para empezar a incursionar en lo que es inteligencia artificial, eso lo vamos a ver, digamos, qué son elementos en el área de la salud que se consideran inteligencia artificial en la sesión cuarta. Y ahí quizás vamos a poder tener un debate un poco más interesante, pero de entrada ahora, por ejemplo, eh, para que ustedes entren en inteligencia artificial, sí tienen, creo que sí tienen que dar el paso porque eh, ustedes están en permanente innovación, pero quizás no tengan todavía elementos de inteligencia artificial dentro de su estructura organizativa. Muy amable, gracias, Juan Antonio. No tienes por qué. Bueno, entonces son las 10:36, 35, digamos. Volvamos en 15 minutos a encontrarnos acá. Eso va a ser 10 para las 11 aproximadamente. ¿Ok?
Bueno, entonces, tómense un pequeño descanso. Nosotros vamos a hacer lo mismo. Voy a dejar de compartir mi pantalla y seguramente van a dejar pausar la grabación. Alguien está pausando la grabación, ¿cierto?